Don Valeriano molió a golpes al joven Mateo solo porque un caballo relinchó fuera de tiempo. El patrón no sospechaba que ese mismo muchacho conocía el secreto oculto en el doble fondo de su silla de montar. Lo que nadie sabía era que las espinas de acacia bajo el cuero no eran un descuido, sino la trampa para que la verdad saliera a la luz. Un hombre poderoso está a punto de caer por culpa de un detalle que ignoró en su propio establo. Al final de este relato, verás cómo un simple mozo de cuadra destruyó un imperio de mentiras con un puñado de espinas. Fíjate bien en el sonido de la fusta golpeando la carne. Es un ruido seco, un chasquido que rompe el silencio de la madrugada en la hacienda La Purísima, allá en las tierras altas de Hidalgo. El polvo se levanta con cada impacto y el olor a estiércol y cuero viejo se mezcla con el sudor frío del miedo. Don Valeriano no golpea para corregir, golpea para recordar quién es el dueño de la vida y de la muerte en esas tierras. Mateo, con apenas 22 años y la espalda ya curtida por cicatrices que cuentan historias de injusticia, no emite ni un solo quejido. Sabe que el silencio es su única arma. Si grita, el patrón se siente más fuerte. Si calla, el patrón se desespera porque no puede quebrar su espíritu. Pero lo que Valeriano ignora, mientras descarga su furia sobre los hombros del muchacho, es que Mateo guarda un odio que ha madurado como el pulque en las tinas de la hacienda, espeso, fuerte y capaz de nublar la razón. El motivo del castigo de hoy fue un simple relincho. Un caballo nervioso que sintió la tormenta antes de que llegara. Pero en la mente paranoica de don Valeriano, cualquier ruido es una amenaza, cualquier mirada es un desafío. Él camina por los pasillos de su mansión con la mano siempre cerca del revólver, mirando por encima del hombro, como si las sombras de los muros que él mismo levantó con sangre ajena fueran a cobrarle la factura en cualquier momento. La hacienda La Purísima no siempre fue un lugar de terror. Hace años, cuando el hermano de Valeriano aún vivía, los peones recibían un trato justo y la tierra parecía agradecerlo con cosechas generosas. Mateo recuerda bien a don Julián, el hermano mayor, un hombre de palabra que le había prometido su libertad. Mateo no nació para ser un esclavo, no en los papeles. Don Julián le había firmado una carta de manumisión, un documento que decía que Mateo era un hombre libre para irse a donde quisiera, para trabajar su propia tierra. Pero Julián murió de una enfermedad extraña, una que lo consumió en menos de 3 días, entre vómitos negros y dolores atroces. Y esa misma noche, antes de que el cuerpo de Julián se enfriara, Valeriano tomó esa carta de libertad y la arrojó a las brasas del fogón, frente a los ojos de Mateo. Recuerda el brillo de las llamas, reflejado en las pupilas de Valeriano. Recuerda el olor del papel quemándose, esa última esperanza convirtiéndose en ceniza gris que el viento se llevó por la ventana. Desde ese día, Mateo fue condenado a la oscuridad de las cuadras, encadenado por un contrato invisible de miedo y amenazas. Valeriano le juró que, si intentaba escapar o si mencionaba la existencia de aquel papel a las autoridades, terminaría en una fosa común junto a los que se atrevieron a cuestionar su herencia. Porque esa es la gran mentira que sostiene los muros de La Purísima. Valeriano no heredó esta tierra por ley, la robó con veneno y fuego. El problema es que la arrogancia suele dejar grietas. Valeriano se cree tan superior, tan intocable, que ha cometido el error de dejar que Mateo sea quien limpie y cuide su bien más preciado, su silla de montar de gala. Es una pieza de cuero repujado, con hilos de plata y adornos de oro, el símbolo de su estatus ante los demás hacendados. Pero esa silla tiene un peso extraño, un desequilibrio que solo alguien que pasa horas frotando el cuero con aceite de pata de buey podría notar. Mateo, con sus manos hábiles de herrero y su paciencia de hombre que no tiene nada que perder, descubrió el secreto. Bajo el asiento, entre el forro de fieltro y el armazón de madera, hay un espacio hueco, un doble fondo que Valeriano vigila con ojos de halcón, pero que no pudo ocultar del todo ante la cercanía constante del muchacho que todos creen un ignorante. Repara en esto. El criminal siempre quiere tener cerca su trofeo, o su seguro de vida. Valeriano es un hombre supersticioso. Cree que si destruye el testamento original de su hermano,
La maldición de la sangre caerá sobre él. Por eso no lo quemó. Lo guarda ahí, bajo sus propias nalgas, sentado literalmente sobre el crimen que lo hizo rico. Es un papel amarillento, firmado y sellado por un notario que ya no vive. El único documento que prueba que la hacienda debería pertenecer a los sobrinos de Julián que viven en la capital, y no al monstruo que ahora camina por el patio principal. Mientras Mateo se levanta del suelo, limpiándose la sangre de la comisura de los labios, sus ojos se cruzan por un segundo con los de doña Clara, la cocinera. Ella es la única que sabe lo que pasó la noche que don Julián murió. Ella escuchó los gritos ahogados y vio a Valeriano salir de la habitación del enfermo con una botella pequeña escondida en la faja. Clara vive en un estado de terror permanente, escondida entre el humo de los comales y el olor a chile tatemado. Ayuda a Mateo cuando puede, dejándole un poco más de comida o un ungüento para las heridas, pero su silencio es el precio de su supervivencia. Sin embargo, esta mañana, el intercambio de miradas fue diferente. Hay algo en el aire, un rumor que llegó con los arrieros desde el pueblo. El coronel Estrada viene hacia la hacienda. Es un militar veterano, un hombre de la vieja guardia, de esos que todavía creen en el honor y en la palabra dada. Viene a comprar caballos para el regimiento, pero todos saben que su verdadera misión es inspeccionar las propiedades de la zona tras las denuncias de abusos que han llegado hasta los oídos del gobierno central. Valeriano está nervioso. Ha gastado fortunas sobornando a jueces de distrito y a jefes políticos, pero el coronel es un hueso duro de roer. No se deja comprar con cenas lujosas ni con botellas de coñac importado. Valeriano sabe que tiene que impresionar al militar. Tiene que demostrar que es el señor absoluto de una hacienda próspera y en orden. Por eso ordenó la limpieza general. Por eso molió a golpes a Mateo, para dejar claro que cualquier error durante la visita será pagado con dolor. Lo que el patrón no entiende es que el miedo es un motor potente, pero el odio es un combustible mucho más duradero. Mateo ya no tiene miedo. El dolor de los azotes se ha convertido en una vibración fría en sus huesos. Mientras camina hacia el establo, arrastrando un poco la pierna izquierda, ya tiene el plan trazado en su mente. En el monte, detrás de los potreros, crecen las acacias. Son árboles de ramas retorcidas y espinas largas como agujas, capaces de atravesar el cuero más duro si se aplican con la presión adecuada. Mateo ha estado recolectando las espinas más afiladas, escondiéndolas en el dobladillo de su pantalón de manta. Sabe exactamente dónde colocarlas. No en el exterior, donde cualquiera las vería, sino justo debajo del sudadero de fieltro, en el punto exacto donde el peso del jinete las hundirá en la piel sensible del caballo. Pero no será cualquier caballo. Valeriano montará a Tormenta, un semental negro, nervioso y potente, que solo él se atreve a montar para demostrar su hombría frente a los invitados. El riesgo es total. Si el capataz, un hombre despiadado llamado Rufino, lo descubre husmeando en la silla de montar fuera de horas, Mateo no llegará vivo al amanecer. Rufino es la sombra de Valeriano, un perro de presa que huele la traición antes de que se cometa. Siempre está ahí, mascando tabaco y golpeando su bota con una vara de membrillo. Sospecha de Mateo. Lo mira con esos ojos pequeños y hundidos, sabiendo que el muchacho es demasiado inteligente para ser un simple mozo de cuadra. Esa misma noche, mientras la hacienda duerme bajo una luna pálida que apenas ilumina los campos de maguey, Mateo se desliza fuera de su dormitorio de paja. El corazón le late con tanta fuerza que teme que los perros lo escuchen. El aire está cargado de humedad y el silencio es tan denso que parece que se puede cortar con un cuchillo. Se dirige al cuarto de los arreos, donde las monturas cuelgan como cadáveres de cuero en la oscuridad. El olor a aceite y sudor animal es penetrante. Ahí está la silla de Valeriano. La ve brillar débilmente, con sus adornos de plata burlándose de su miseria. Mateo saca una navaja pequeña que ha mantenido afilada en secreto. Sus manos tiemblan, pero no por debilidad, sino por la descarga de adrenalina. Sabe que tiene menos de 5 minutos antes de que Rufino haga su ronda nocturna. Empieza a trabajar en el forro.
El cuero es grueso, resistente. Cada movimiento debe ser preciso. Si corta de más, la silla se verá dañada y Valeriano lo notará al instante. Si corta de menos, el testamento no saldrá a la luz cuando la silla se rompa, porque ese es el objetivo. No solo que el caballo tire al patrón, sino que la silla se destroce de tal manera que el secreto oculto en su interior vuele frente a los ojos del coronel. De repente, un ruido. El crujido de una bota sobre la grava. Mateo se congela. Se pega a la pared, conteniendo la respiración hasta que le duelen los pulmones. Una luz de linterna se filtra por las rendijas de la puerta de madera. Es Rufino. El capataz camina despacio, disfrutando de su poder nocturno. Mateo se desliza debajo de un banco de trabajo, cubriéndose con una manta vieja de caballo que apesta a orina y moho. La luz de la linterna barre el cuarto, pasando a pocos centímetros de sus pies. El sonido de los pasos se detiene justo frente a la silla de don Valeriano. El tiempo parece detenerse. Mateo ve desde su escondite cómo las botas de Rufino se plantan con firmeza. Escucha el escupitajo del tabaco contra el suelo. El capataz murmura algo entre dientes, una maldición contra los caballos o contra el mundo. Estira la mano y acaricia el cuero de la silla. ¿Acaso sospecha algo? ¿Ha notado que el forro está 1 milímetro más flojo? Mateo aprieta la navaja en su mano, listo para lo peor. Si lo descubren aquí, tendrá que matar a Rufino o morir en el intento. No hay marcha atrás. El plan ha comenzado y la mecha ya está encendida. Rufino bufa y sigue su camino, cerrando la puerta con un golpe seco que hace eco en todo el establo. Mateo suelta el aire en un suspiro tembloroso. Tiene que terminar el trabajo. Con dedos rápidos y seguros, introduce las espinas de acacia en el lugar planeado, asegurándolas con un par de puntadas invisibles que ha practicado durante semanas. Luego, con una delicadeza que contrasta con la brutalidad de su vida diaria, debilita las costuras del doble fondo. Solo lo suficiente para que la tensión del accidente haga el resto. Al salir del cuarto de arreos, Mateo mira hacia la casa grande. Las luces están apagadas, pero sabe que Valeriano no duerme tranquilo. El malvado cree que su posición lo protege, pero la verdad siempre encuentra una grieta. Mañana será el día. Mañana, cuando el coronel Estrada llegue con su uniforme impecable y sus preguntas incómodas, la Hacienda La Purísima verá un espectáculo que nadie podrá olvidar. Mateo regresa a su rincón, se tumba sobre la paja y por primera vez en años cierra los ojos con una pequeña sonrisa en los labios. El escenario está listo. El actor principal no sabe que su papel estelar terminará en el lodo, y la justicia, esa que Valeriano creía haber quemado, está a punto de renacer entre espinas y cuero roto. Pero el peligro apenas comienza, porque en una hacienda donde las paredes tienen oídos, un secreto tan grande es difícil de mantener hasta el mediodía. El sol no trajo consuelo a la Hacienda La Purísima aquella mañana. Salió como una mancha rojiza detrás de los cerros, iluminando los campos de maguey que se extendían como soldados en formación, esperando el cuchillo de los tlachiqueros. Pero para Mateo, el amanecer fue solo el inicio de una cuenta regresiva que podía terminar en su libertad o en su ejecución detrás de los establos. El joven mozo de cuadra sentía cada golpe de la noche anterior como si el hierro siguiera al rojo vivo sobre su piel. Se levantó de la paja con movimientos lentos, calculados, para no reabrir las costras que se le pegaban a la camisa de manta. Tenía que ser impecable. Cualquier rastro de fatiga o resentimiento en su rostro sería una señal para Rufino, el capataz, que ya lo esperaba en la puerta del corral con los brazos cruzados y esa mirada de perro de caza que nunca descansaba. Repara en este detalle. Rufino no era un hombre de muchas palabras, era un hombre de instintos, y esa mañana su instinto le decía que algo no encajaba en el silencio de Mateo. El capataz escupió un chorro de jugo de tabaco negro sobre la tierra seca y se acercó al muchacho, caminando con ese balanceo pesado de quien ha pasado media vida sobre una silla de montar. Mateo no bajó la cabeza, pero tampoco la levantó demasiado. Sabía que el equilibrio era la clave.
Rufino lo tomó del mentón con una mano callosa y llena de cicatrices, obligándolo a mostrar el rostro. El ojo de Mateo estaba hinchado y una línea de sangre seca le cruzaba la mejilla, pero sus pupilas estaban quietas, frías como piedras de río. El capataz le preguntó qué hacía en el cuarto de arreos tan tarde la noche anterior. Mateo, sin que le temblara la voz, respondió que el patrón había exigido que la plata de la silla de montar brillara como un espejo para la llegada del coronel Estrada. Fue una respuesta perfecta, porque apelaba a la vanidad de don Valeriano, algo que Rufino conocía muy bien. Pero el capataz no se quedó satisfecho. Entró al cuarto de arreos, donde la silla de cuero repujado descansaba sobre un caballete de madera. Mateo sintió un vacío en el estómago. Si Rufino pasaba la mano por el lugar equivocado, si sentía el ligero bulto de las espinas de acacia bajo el fieltro, todo terminaría ahí mismo. Rufino se acercó a la montura. El olor a aceite de pata de buey y a cuero viejo llenaba el aire encerrado. El capataz pasó sus dedos por los grabados del fuste, admirando el trabajo artesanal que representaba el poder de su amo. Sus dedos descendieron hacia los faldones, acercándose peligrosamente a la zona donde Mateo había escondido las espinas y donde el doble fondo ocultaba el testamento robado. En ese momento, un grito rompió la tensión desde el patio central. Era don Valeriano, que bramaba como un animal herido porque su café no estaba a la temperatura adecuada. La distracción fue suficiente. Rufino retiró la mano, lanzó una última mirada de sospecha a Mateo y salió a paso rápido para atender los caprichos del patrón. Pero lo que nadie sabía era que el peligro no solo venía de los ojos del capataz. En la cocina, doña Clara estaba viviendo su propio infierno. Ella había visto a Mateo salir de las cuadras de madrugada, y aunque su lealtad estaba con el muchacho, el miedo la estaba carcomiendo por dentro. Mientras tatemaba los chiles para el almuerzo del coronel, sus manos no dejaban de temblar. Sabía que Valeriano estaba buscando algo. Lo había escuchado tirar muebles en su despacho, maldiciendo en voz baja, buscando una llave que, según él, se había perdido. Mateo no lo sabía aún, pero Valeriano empezaba a sospechar que el documento que guardaba celosamente bajo su asiento no estaba tan seguro como él pensaba. Fíjate bien en la psicología de un criminal como Valeriano. No confía en nadie porque sabe de lo que él mismo es capaz. Cree que todos tienen su mismo precio y su misma falta de escrúpulos. Esa mañana, mientras se vestía con su traje de charro más caro, con botonadura de plata y espuelas que tintineaban con cada paso, sentía un peso en el pecho que no era el de sus joyas. Era el peso de la culpa transformada en paranoia. Se sentó a la mesa, frente a un plato de chilaquiles que no probó, y llamó a Rufino. Le ordenó que nadie, absolutamente nadie, se acercara a su caballo Tormenta, ni a su equipo de montar, hasta que fuera hora de la exhibición. El problema es que las órdenes de Valeriano llegaron tarde. Las espinas ya estaban en su lugar. El veneno de la verdad ya estaba inyectado en el cuero de la silla. Mateo, mientras tanto, recibió una señal de doña Clara. La mujer se acercó al establo con un jarro de agua, y al entregárselo, le susurró al oído que el patrón estaba como loco buscando la llave del cajón secreto. Mateo sintió un escalofrío. Él no tenía la llave, pero sabía que si Valeriano no la encontraba, su siguiente paso sería revisar el escondite de la silla antes de montar. El plan de Mateo dependía de que Valeriano subiera al caballo confiado, asumiendo que su secreto seguía allí intacto, bajo su propio peso. Y entonces sucedió lo inesperado. Una nube de polvo apareció en el horizonte, mucho antes de lo previsto. El coronel Estrada no venía solo. Lo acompañaba una escolta de 10 hombres, y lo más preocupante para Valeriano, un hombre vestido de negro con un maletín de cuero, un notario de la ciudad. La llegada anticipada desató el caos en la hacienda. Los peones corrían de un lado a otro, los perros ladraban y el aire se llenó del sonido metálico de los preparativos. Valeriano, en un arranque de ansiedad, ordenó que trajeran a Tormenta de inmediato al patio principal. No tenía tiempo de revisar nada. Tenía que mostrarse como el dueño absoluto, el hombre que no tiene nada que ocultar. Mateo fue el encargado de ensillar al animal.
Fue el momento más crítico de su vida. Tenía que colocar la silla sobre el lomo del semental negro sin que las espinas se clavaran antes de tiempo. El caballo, un animal de temperamento volátil, parecía presentir que algo andaba mal. Sus orejas se movían hacia atrás y sus ojos mostraban el blanco de la esclerótica. Mateo le habló en voz baja, acariciándole el cuello con una mano mientras con la otra ajustaba la cincha. Repara en la ironía, el esclavo cuidando al animal que sería el instrumento de su liberación. Cada vez que apretaba la correa, sentía que el mundo entero contenía el aliento. Rufino estaba a menos de 2 metros, vigilando cada movimiento. El capataz notó que Mateo se demoraba más de lo habitual en ajustar el sudadero. Se acercó con la fusta en la mano, listo para descargar un golpe sobre las costillas del muchacho. «¡Apúrate, maldito flojo!», le gritó, pero justo cuando iba a levantar el brazo, el coronel Estrada entró al patio, desmontando de su propio caballo con una elegancia marcial que obligó a todos a detenerse. El coronel era un hombre de rostro curtido por el sol y ojos que parecían leer el alma de quienes tenía enfrente. Saludó a Valeriano con una cortesía gélida, ignorando la mano extendida del hacendado. El ambiente en el patio era eléctrico. Don Valeriano intentaba mantener la compostura, pero el sudor le corría por las sienes a pesar del aire fresco de la mañana. El notario que acompañaba al coronel no decía palabra. Solo observaba la estructura de la hacienda con una libreta en la mano. ¿Por qué traería el coronel a un notario para comprar caballos? Esa era la pregunta que martilleaba la cabeza de Valeriano, y que también hacía que Mateo se diera cuenta de que su plan era más oportuno de lo que había imaginado. El coronel no estaba ahí por los animales. Estaba ahí porque alguien había enviado una carta anónima a la capital denunciando irregularidades en la propiedad de la Purísima. Solo que lo que el coronel no tenía era una prueba física. Tenía testimonios vagos y sospechas, pero sin el testamento original, Valeriano seguía siendo el dueño legal ante los ojos de la ley. Mateo lo sabía. Sabía que si el plan de las espinas fallaba, el coronel se iría y él sería ejecutado esa misma noche por haber intentado desafiar al patrón. La tensión crecía con cada minuto de charla trivial entre el militar y el hacendado. Valeriano, buscando recuperar el control de la situación, invitó al coronel a pasar al ruedo para ver las habilidades de Tormenta. «Es un animal difícil, coronel», dijo Valeriano con una sonrisa forzada que más parecía una mueca de dolor. «Solo un hombre con mano firme puede dominarlo, como yo domino esta tierra». El coronel Estrada solo asintió, con la mano puesta sobre el pomo de su sable, esperando el inicio de la exhibición. Mateo llevó al caballo hacia el centro del ruedo. El animal estaba inquieto. Sentía el roce de las espinas que aún no se clavaban del todo, pero que ya empezaban a irritar su piel. El muchacho le entregó las riendas a Valeriano. En ese breve instante, los ojos de Mateo y su verdugo se encontraron. Valeriano vio algo en la mirada del joven, una chispa de triunfo que lo hizo dudar por un segundo, pero su arrogancia pudo más. Tomó las riendas con desprecio y se preparó para montar. Fíjate bien en el silencio que se produjo en ese momento. Los peones dejaron de trabajar, las mujeres de la cocina se asomaron por las ventanas y hasta el viento pareció detenerse entre los magueyes. Valeriano puso el pie en el estribo de plata. Su peso empezó a transferirse a la silla. Bajo el cuero, las espinas de acacia se hundieron primero en el fieltro y luego buscaron la carne del caballo. El animal dio un pequeño paso lateral, un aviso que el hacendado ignoró, atribuyéndolo al nerviosismo del semental por la presencia de extraños. Mateo retrocedió lentamente hacia la valla del ruedo. Su corazón latía con una fuerza ensordecedora. Sabía que en cuanto Valeriano se sentara por completo y aplicara su peso para galopar, las espinas atravesarían la piel del animal y el doble fondo de la silla, ya debilitado por sus cortes, quedaría a merced de la violencia del movimiento. Pero entonces algo salió mal. Rufino, que nunca quitaba la vista de Mateo, notó que el muchacho tenía un trozo de hilo de cáñamo enganchado en la manga, el mismo hilo que Mateo había usado para coser las espinas. El capataz se dio cuenta de la conexión en un instante de claridad brutal.
Rufino abrió la boca para gritar, para advertir a su amo del peligro, pero en ese preciso segundo, Valeriano se impulsó y se sentó de golpe sobre la montura de Gala. El grito del capataz quedó ahogado por el relincho más pavoroso que se hubiera escuchado jamás en la hacienda La Purísima. Tormenta no solo se encabritó, el animal sintió el dolor agudo de las acacias perforando sus lomos y reaccionó con la furia de una bestia herida. El caballo se lanzó en una serie de saltos violentos, lanzando coces al aire y girando sobre sí mismo. Valeriano, aferrado desesperadamente al pomo de la silla, sintió que el mundo se sacudía. Pero lo peor estaba por venir. Con cada sacudida, las costuras del doble fondo, esas que Mateo había cortado con la precisión de un cirujano, empezaron a ceder. El cuero repujado se estiraba hasta el límite. El coronel Estrada dio un paso adelante, con la mano en su revólver, sin saber si era un accidente o un ataque. Y mientras el patrón luchaba por no caer bajo las patas del semental, un papel amarillento empezó a asomar por una de las grietas que se abrían en el costado de la silla. Era el secreto de Valeriano, asomándose al mundo por primera vez en años. El testamento que debía haber sido ceniza estaba ahí, vibrando con cada movimiento del caballo. Mateo miraba la escena con una calma sobrenatural. El riesgo era inmenso. Si Valeriano lograba controlar al caballo, el secreto volvería a la oscuridad y Mateo pagaría el precio más alto. Pero el dolor del animal era demasiado grande. Tormenta se lanzó contra la cerca de madera justo donde estaba el coronel. El impacto fue seco y brutal. La silla de montar, el orgullo de don Valeriano, se enganchó en uno de los postes de mezquite y con un sonido de cuero desgarrándose que pareció un disparo, se partió en dos mientras el hacendado volaba por los aires hacia el lodo del corral. El tiempo se detuvo cuando el papel se desprendió por completo y empezó a flotar, llevado por una ráfaga de viento directamente hacia las botas del coronel Estrada. El destino de la Purísima estaba a punto de cambiar para siempre, pero el hombre que caía al suelo aún no sabía que su caída no era solo física, sino el fin de su reinado de sangre. Y lo que es peor, Rufino ya tenía su mano sobre el cuello de Mateo, dispuesto a cobrar la traición antes de que la verdad terminara de caer al suelo. La mano de Rufino se cerró sobre la garganta de Mateo con la fuerza de una tenaza hidráulica. El olor a tabaco rancio y a odio puro inundó los sentidos del muchacho mientras sus pies dejaban de tocar el suelo. El capataz no estaba mirando el papel amarillento que flotaba en el aire, ni al patrón que se retorcía en el lodo. Solo veía al joven que se había atrevido a jugar con fuego en su propia casa. «Fuiste tú, maldito perro», siseó Rufino, con los ojos inyectados en sangre. Mateo sentía que la vista se le nublaba, que los bordes del mundo se volvían negros, pero en su interior un fuego gélido lo mantenía lúcido. Sabía que si moría en ese momento, lo haría viendo cómo el imperio de Valeriano se desmoronaba. Repara en el sonido del barro bajo las botas del coronel Estrada. Es un paso rítmico, pesado, que no se detiene ante los gritos de dolor de don Valeriano. El militar se agachó y tomó el documento antes de que tocara el suelo sucio. Sus dedos enguantados sujetaron el papel con una delicadeza que contrastaba con la violencia que estallaba a su alrededor. Mientras tanto, Valeriano, con la pierna derecha doblada en un ángulo imposible, intentaba arrastrarse hacia el coronel. El crujido del hueso roto contra la tierra era un recordatorio audible de que el poder es una ilusión que se quiebra al primer impacto real. «Es mío. Es un documento privado, coronel. Devuélvamelo», gritaba el hacendado, con la voz quebrada por la agonía y el pánico. Pero el problema para Valeriano era que el coronel Estrada ya no lo estaba escuchando. El militar desplegó el pliego de papel y sus ojos recorrieron las líneas escritas con la caligrafía firme de don Julián. El silencio que se apoderó del ruedo fue absoluto, solo roto por el resuello del caballo Tormenta, que seguía bufando a unos metros, con los lomos sangrando por las espinas que aún estaban clavadas en su carne. Rufino, al ver que la atención de los soldados se centraba en el papel, apretó más el cuello de Mateo. Estaba dispuesto a terminar con el muchacho
antes de que alguien pudiera preguntar nada. Fue entonces cuando el primer giro de la mañana golpeó a todos como un balazo. El coronel no leyó el testamento en voz alta de inmediato. En lugar de eso, miró a Valeriano con un desprecio que congeló la sangre de los presentes. «Este documento no es solo un testamento, Valeriano», dijo el coronel con una voz que cortaba el aire. «Es una confesión». Resulta que don Julián en sus últimas horas no solo había dejado escrita la repartición de sus bienes, sino que había dejado una nota al margen, sellada por el mismo notario, donde expresaba su temor de ser envenenado por su propio hermano. Julián sabía que se estaba muriendo y sabía quién le estaba sirviendo el caldo todas las noches. Fíjate bien en la reacción de Valeriano. Al escuchar aquellas palabras, su rostro pasó de la palidez del dolor al blanco cadavérico de quien se sabe condenado. Ya no intentó alcanzar el papel. Se hundió en el lodo, cubriéndose la cara con las manos, mientras los peones que antes lo miraban con terror empezaron a acercarse al ruedo, formando un círculo de sombras silenciosas. La autoridad de Valeriano se estaba evaporando con cada segundo de silencio del coronel. Pero la situación estaba lejos de ser segura para Mateo. Rufino, dándose cuenta de que su protector estaba acabado, decidió que al menos se llevaría a alguien con él al infierno. El capataz sacó un cuchillo largo de su faja, el mismo que usaba para capar ganado, y lo levantó para hundirlo en el pecho de Mateo. El muchacho, casi sin aire, cerró los ojos esperando el final. Pero un estruendo metálico rompió el aire. No fue un disparo, sino el sonido del sable del coronel chocando contra la mano de Rufino. El militar se había movido con una rapidez asombrosa para su edad. Con un movimiento seco, desarmó al capataz y le ordenó a sus soldados que lo detuvieran. «Nadie muere aquí hoy sin que yo lo ordene», sentenció Estrada. Los soldados se lanzaron sobre Rufino, derribándolo y encadenándolo frente a todos. Mateo cayó de rodillas, tosiendo y tratando de recuperar el aliento. Doña Clara corrió desde la cocina, ignorando las órdenes de mantenerse alejada, y le entregó un trapo con agua fría. El muchacho la miró y, en ese breve contacto visual, hubo una descarga de alivio y terror compartido. Sin embargo, lo que parecía ser el fin de la pesadilla se complicó aún más. El notario que acompañaba al coronel se acercó al militar y le susurró algo al oído mientras señalaba la silla de montar destrozada que colgaba de la valla. El coronel se acercó a los restos del cuero y con la punta de su bota removió el forro de fieltro. Ahí estaban, las espinas de acacia, brillantes por la sangre del caballo y por el aceite de la silla. El coronel Estrada frunció el ceño. «Repara en esto. Un militar de su rango no soporta la traición, pero tampoco tolera el sabotaje, incluso si es para hacer justicia». Miró a Mateo, que seguía en el suelo, y luego miró las espinas. «Hijo», dijo el coronel, dirigiéndose al muchacho, «¿sabes cómo llegaron estas espinas aquí?» Mateo sintió que el mundo volvía a tambalearse. Si confesaba, podía ser acusado de intento de asesinato contra un hacendado, lo cual, según las leyes de la época, se pagaba con la horca, sin importar los motivos. El silencio de Mateo fue interpretado por Valeriano como una oportunidad. El hacendado, a pesar del dolor de su pierna rota, soltó una carcajada histérica. «Ahí lo tiene, coronel. El esclavo intentó matarme. Él preparó la trampa. Todo lo que dice ese papel es una mentira fabricada por un criminal que quería mi muerte». Valeriano estaba jugando su última carta: convertir al verdugo en víctima. El notario empezó a tomar notas rápidamente. La situación se había vuelto un laberinto legal donde la verdad del fratricidio podía quedar enterrada bajo el crimen del mozo de cuadra. Pero lo que Valeriano no sospechaba era que Mateo no era el único que guardaba secretos en la Purísima. Doña Clara dio un paso adelante, con la espalda erguida y los ojos fijos en el coronel. «El muchacho no puso esas espinas solo, señor coronel», mintió la mujer con una seguridad que dejó a todos mudos. «Yo lo vi. Fue el propio don Julián quien, en sueños de fiebre, me dijo dónde estaban las pruebas contra su hermano. El muchacho solo cumplió con la voluntad de un muerto». Era una declaración arriesgada, casi suicida,
pero introdujo un elemento de duda que el coronel, un hombre profundamente religioso a pesar de su carrera militar, no pudo ignorar. La tensión aumentó cuando uno de los soldados que revisaba la oficina de Valeriano regresó con una pequeña caja de madera. Al abrirla frente al coronel, encontraron lo que Valeriano creía haber destruido años atrás: las copias de los envíos de veneno que había comprado en la capital, registradas bajo un nombre falso, pero con el sello de la hacienda. El hacendado había guardado los recibos como una forma de control sobre sus proveedores, un error clásico de quien se cree más listo que el destino. El coronel leyó los recibos y luego volvió a mirar a Valeriano, que ahora lloraba en el suelo, pidiendo clemencia. «La justicia no pide clemencia, Valeriano», dijo el coronel. «La justicia pide cuentas». El militar ordenó que levantaran al hacendado y lo amarraran a un poste, no para azotarlo, sino para que todos pudieran ver su caída. Pero el riesgo para Mateo seguía ahí. El notario insistía en que el sabotaje a la silla debía ser castigado. El aire en el ruedo se volvió pesado, como si una tormenta estuviera a punto de estallar sobre las cabezas de todos. Mateo se puso de pie, con las piernas temblorosas pero la mirada firme. Sabía que tenía que hablar, que su silencio ya no lo protegía. «Señor coronel», empezó Mateo, con una voz que sorprendió por su claridad, «usted habla de leyes y de sabotaje, pero yo le pregunto, ¿qué ley protege a un hombre cuyo contrato de libertad fue quemado frente a sus ojos? ¿Qué ley nos obliga a ser leales a un asesino?» El coronel Estrada guardó silencio. Mateo se acercó a la valla y arrancó una de las espinas de acacia del cuero roto de la silla. La sostuvo en alto, frente al sol, para que todos vieran su punta afilada. «Usted ve una trampa. Yo veo el único lenguaje que este hombre entiende. Él se sentó sobre su crimen durante años. Yo solo hice que el asiento fuera tan incómodo como lo ha sido mi vida bajo su mando». Las palabras de Mateo resonaron en las paredes de piedra de la hacienda. Los peones empezaron a murmurar entre ellos y algunos soldados bajaron sus armas, conmovidos por la crudeza de la verdad del muchacho. El coronel miró el papel de don Julián, miró los recibos de veneno y luego miró a Mateo. El giro emocional fue evidente en el rostro del militar. La indignación que sentía hacia Valeriano superó por mucho cualquier tecnicismo sobre el sabotaje de la silla. Pero el problema era que el notario, un hombre de leyes secas y sin alma, no estaba convencido. El hombre de negro insistía en que el orden debía mantenerse, que un esclavo no podía tomarse la justicia por su mano sin consecuencias. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. Del fondo de la multitud de peones, un hombre anciano, casi ciego, que había trabajado en la hacienda desde los tiempos del padre de Valeriano, se adelantó con un papel arrugado y manchado de grasa en la mano. Era el segundo ejemplar de la carta de libertad de Mateo. El anciano la había rescatado de la basura del despacho de Valeriano hacía años, arriesgando su vida para guardarla en secreto. El documento estaba incompleto, quemado en los bordes, pero el sello de don Julián era perfectamente visible. Aquel papel cambió el juego por completo. Si Mateo era técnicamente un hombre libre desde el momento en que Julián murió, entonces su retención en la hacienda era un secuestro y un acto de esclavitud ilegal. Bajo esa luz, cualquier acción que Mateo hubiera tomado para escapar o exponer a su captor podía ser interpretada como legítima defensa. El notario cerró la boca al ver el documento. El coronel Estrada sonrió por primera vez en toda la mañana, una sonrisa fría y peligrosa dirigida directamente a Valeriano. «Parece, Valeriano», dijo el coronel, mientras los soldados empezaban a preparar los caballos para el traslado de los prisioneros, «que no solo eres un fratricida, sino también un secuestrador y un ladrón de libertades». El hacendado intentó decir algo, pero Rufino, desde su posición de cautivo, le lanzó una mirada de odio tal que Valeriano prefirió callar. El capataz sabía que si el patrón caía, él caería con él, y no estaba dispuesto a facilitarle las cosas a quien lo había arrastrado al abismo. El clímax de la mañana estaba llegando a su fin, pero el precio de la verdad aún no se había pagado por completo.
El coronel Estrada le entregó la carta de libertad a Mateo y le puso una mano en el hombro. «Vete de aquí, muchacho. Toma lo que necesites y desaparece antes de que la burocracia de la ciudad empiece a hacer preguntas de las que no quiero saber la respuesta». Pero Mateo no se movió. Miró hacia la casa grande, miró a doña Clara y luego a sus compañeros que seguían en el ruedo. La justicia estaba a medias. Valeriano se iba encadenado, pero la tierra seguía manchada. Lo que nadie sabía era que el documento que el coronel tenía en sus manos guardaba un último secreto, una cláusula que Julián había añadido en sus momentos de lucidez antes de morir. Una cláusula que no solo mencionaba a Mateo, sino que involucraba a toda la hacienda y a una herencia que Valeriano nunca imaginó que existiera. El destino de la Purísima estaba a punto de dar un vuelco que dejaría a todos sin aliento, y Mateo, el mozo de cuadra que todos creían un ignorante, estaba en el centro de ese nuevo mundo. Pero antes de que la paz pudiera asentarse, un último acto de desesperación de Valeriano recordaría a todos que un animal acorralado es el más peligroso de todos. El hacendado, aprovechando un descuido de su guardia, mientras el coronel leía la cláusula final, metió la mano en su bota, donde guardaba un pequeño puñal que nadie había notado. La sangre estaba a punto de volver a correr en el patio de la hacienda. Repara en el brillo del acero oculto en el barro. Es un destello rápido, casi invisible para los ojos que están distraídos con papeles y leyes, pero Mateo lo vio. Valeriano, con la pierna rota y el orgullo hecho pedazos, sacó un puñal de su bota, con la intención de hundirlo en el cuello del muchacho o del coronel, no importaba quién, con tal de llevarse a alguien más a la tumba. Pero lo que ese asesino no entendía es que su tiempo de mandar se había terminado en el mismo instante en que el cuero de su silla se desgarró. Mateo, con un reflejo nacido de años de esquivar fustazos, le pisó la muñeca herida contra el lodo. El grito de Valeriano fue el sonido de un imperio que se derrumba definitivamente. El puñal se hundió en la tierra, inofensivo, mientras dos soldados caían sobre el hacendado para inmovilizarlo de una vez por todas. «Usted no heredó esta tierra, don Valeriano. Usted la robó con sangre, y ahora el suelo se la está cobrando. Fíjate bien en el rostro del coronel Estrada. El hombre no se inmutó por el ataque. Se limitó a limpiar una gota de barro de su uniforme y volvió a mirar el testamento». El silencio volvió a caer sobre la Purísima, pero ya no era el silencio del miedo. Era el silencio de la justicia que aguarda su turno. El coronel carraspeó y con una voz que parecía venir desde el fondo de los siglos, terminó de leer la cláusula que Julián había dejado como una trampa mortal para su propio hermano. «Si mi muerte resultara de una causa no natural», decía el papel, «y si mi hermano Valeriano pretendiera el título, todas las tierras, las tinas de pulque y los edificios pasarán a ser propiedad del Estado para su reparto entre los trabajadores, bajo la tutela de los herederos legítimos en la capital». El problema para Valeriano es que su propia avaricia lo cegó. Creyó que escondiendo el papel lo anulaba, pero lo que hizo fue sentarse cada día sobre su propia sentencia de muerte. El notario, que hasta hace un momento parecía un hombre de piedra, asintió con gravedad. Las pruebas del veneno, el testamento original y la carta de libertad de Mateo formaban un expediente que ni todo el oro de Hidalgo podría comprar. Valeriano, amarrado ahora como un animal de rastro, solo podía mirar cómo sus peones, los mismos que él llamaba ignorantes, empezaban a enderezar la espalda. El miedo se estaba mudando de casa. Pero repara en Rufino, el capataz. Ese hombre no tenía la cobardía de su amo. Tenía algo peor, una lealtad asesina. Mientras los soldados se llevaban a Valeriano hacia la carreta de los prisioneros, Rufino intentó un último acto de rebeldía. Escupió a los pies del coronel y juró que si alguna vez salía de la cárcel quemaría la hacienda con todos adentro. El coronel Estrada no se molestó en responder con palabras. Le hizo una seña a uno de sus sargentos. Rufino fue golpeado con la culata de un fusil en el estómago, una muestra mínima del dolor que él mismo había repartido durante décadas. Lo lanzaron a la carreta junto a su patrón, dos hombres que ayer eran dueños de vidas
y hoy no eran más que despojos destinados a la horca en la capital. Mateo se quedó de pie en medio del ruedo. Tenía la carta de libertad arrugada en la mano derecha y una de las espinas de acacia en la izquierda. Doña Clara se acercó a él y le puso una mano en el hombro. Sus manos olían a orégano y a humo, el olor de la resistencia silenciosa que lo había mantenido vivo. «¿Y ahora qué, muchacho?», preguntó la mujer con la voz temblorosa. Mateo miró hacia los campos de maguey, hacia los cerros que tanto tiempo le parecieron los muros de una prisión. «Ahora», dijo Mateo, «vamos a quemar esa silla». Y así fue. Mientras el coronel Estrada organizaba la custodia de la hacienda para entregarla a los herederos legítimos y a las autoridades agrarias, los peones armaron una fogata en el centro del patio. Mateo arrojó los restos de la silla de montar de gala de don Valeriano al fuego. El cuero repujado, la plata fundida, los hilos de oro y el fieltro manchado de sangre y traición empezaron a retorcerse bajo las llamas. El olor era fuerte, un humo negro que subía hacia el cielo de Hidalgo, como si estuviera limpiando el aire de años de injusticia. Las espinas de acacia también fueron al fuego. Su trabajo ya estaba hecho. No se necesitó un ejército para derribar a un tirano, solo hizo falta que un mozo de cuadra recordara que incluso el cuero más duro tiene un punto de ruptura. El coronel Estrada se despidió de Mateo antes de partir. Le ofreció un lugar en su escolta, impresionado por el valor y la inteligencia del joven. Pero Mateo negó con la cabeza. Ya había pasado suficiente tiempo recibiendo órdenes. El coronel lo entendió. Le entregó un pequeño saco con monedas de plata, un pago justo por los caballos que Julián le habría dado si hubiera vivido, y le deseó buena suerte. El militar sabía que hombres como Mateo eran los que realmente iban a cambiar el país, no con sables, sino con esa paciencia fría que sabe esperar el momento exacto para actuar. Esa misma tarde, los soldados se llevaron a los prisioneros. El sonido de las ruedas de la carreta alejándose por el camino de terracería fue la música más dulce que se escuchó en la Purísima en 20 años. Valeriano iba con la cabeza baja, hundido en el estiércol de su propio fracaso. Rufino iba jurando venganza, pero sus gritos se perdían en el viento. Cuando la polvareda de la escolta desapareció tras la loma, un silencio nuevo se instaló en la hacienda, un silencio de paz. Mateo no se fue de inmediato. Ayudó a doña Clara a organizar la comida para los trabajadores que esa noche, por primera vez, no durmieron con el estómago vacío ni con el temor de un fustazo. Se sentaron alrededor de la fogata donde antes ardía la silla. Hablaron de don Julián, recordaron los buenos tiempos y planearon cómo trabajarían la tierra ahora que la sombra de Valeriano se había ido. Mateo les entregó la llave de la oficina que había recuperado del suelo durante el caos. «Aquí está el futuro de todos», les dijo. «Ya no hay dueños, solo compañeros». A la mañana siguiente, antes de que el sol saliera, Mateo ensilló a Tormenta. El caballo ya no estaba nervioso. Las heridas de las espinas habían sido curadas con ungüentos de doña Clara, y el animal parecía reconocer que el muchacho que ahora lo montaba no era un verdugo, sino un amigo. Mateo miró por última vez la casa grande, ese edificio de piedra que simbolizaba tanto dolor. Ya no sentía odio. El odio se había consumido con la silla. Solo sentía una libertad inmensa, una que le pesaba en los hombros como un manto de oro. Repara en esta lección. La arrogancia hace que el criminal se siente sobre su propia sentencia. Valeriano creyó que el poder lo hacía invisible, que sus crímenes estaban protegidos por el mismo cuero que lo sostenía en su caballo. Pero se olvidó de que las cosas pequeñas, como una espina de acacia o la memoria de un mozo de cuadra, son las que terminan por desgarrar las mentiras más grandes. La verdad no necesitó gritar, solo necesitó una grieta por donde salir a la luz. Años después, se dice que la hacienda La Purísima se convirtió en un modelo de justicia en la región. Los herederos de Julián cumplieron la voluntad de su padre y compartieron las tierras con aquellos que las habían regado con su sudor. Valeriano y Rufino nunca regresaron. La historia cuenta que no sobrevivieron al traslado a la capital, que la justicia de los hombres o la del destino los alcanzó en un camino solitario. Pero lo que quedó para siempre en la memoria de la gente fue el relato del muchacho,
que puso espinas bajo la silla del patrón. Mateo viajó hacia el norte, compró su propia pequeña parcela y vivió el resto de sus días como un hombre libre. Nunca volvió a usar una silla de montar lujosa. Prefería montar a pelo, sintiendo el calor del animal y la brisa en el rostro, recordando siempre que la verdadera libertad no se firma en papeles, se defiende con actos. La silla de don Valeriano se convirtió en una leyenda local, una advertencia para los poderosos que creen que pueden pisotear la dignidad de los humildes sin consecuencias. El malvado cree que su posición lo protege, pero la verdad siempre encuentra una grieta. Valeriano se sentó sobre su propio crimen y las espinas se encargaron de recordárselo. Al final, la justicia no necesitó armas, solo memoria, porque en este mundo, tarde o temprano, cada quien termina montando la silla que él mismo ha preparado con sus acciones. Y para Valeriano, esa silla resultó ser su propia perdición. Si esta historia de justicia en las viejas haciendas de México te ha tocado, si crees que la verdad siempre sale a la luz sin importar cuánto intenten enterrarla, dale like al video y suscríbete al canal para más relatos que la historia oficial a veces prefiere olvidar. Comparte este video con alguien que disfrute de un buen suspenso y de la caída de los tiranos. Y dinos en los comentarios, ¿crees que Mateo hizo lo correcto o que la justicia debería haber seguido otros caminos? Queremos leerte y saber desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Gracias por acompañarnos hasta el final de este relato de sangre, espinas y libertad.